En GESELCA hay una fuerza muy poderosa que nos mueve a creer que todo es posible. Es la energía que viene de los corazones de la gente que como nosotros enfrenta grandes desafíos para alcanzar sus sueños. GESELCA, energía que construye futuro. Cerro Matoso lidera el fortalecimiento cultural de los habitantes vecinos a la operación minera. El proyecto involucra a niños y jóvenes en actividades artísticas y artesanales propias de los orígenes indígenas o afrodescendientes. Luis Joaquín Rojas, gobernador indígena Cabildo Centroamérica. Esto es muy importante porque nuestras tradiciones, nuestras costumbres siguen fortaleciéndose. Han venido nuestros hermanos indígenas alrededor, están muy motivados. Pienso que con Cerro Matoso, hemos tenido un buen diálogo últimamente. Él siempre muestra como que fortalezcamos nuestra cultura. La estrategia está diseñada para rescatar los valores culturales ancestrales de estas comunidades. Cerro Matoso, aliado en el Alto San Jorge. La Cámara de Comercio de Montería lo invita a conquistar nuevos mercados y a hallar clientes potenciales. Renueve su registro mercantil, turístico, entidades sin ánimo de lucro y proponentes. Evite sanciones. Ser legal paga. Mayores informes, calle 28, número 461, PBX 781-9292, www.ccmonteria.org.co. Cámara de Comercio de Montería para Córdoba. Apoyamos la cultura empresarial de la región. En UNRA, operamos y administramos de forma sostenible la central hidroeléctrica. Invertimos en el manejo responsable del recurso hídrico y pesquero del embalse, restauración de bosques, conservación de flora y fauna, programas voluntarios de salud, apoyo a proyectos productivos de comunidades vecinas y en la consolidación del ecoturismo en el Alto Sinú. URRA, generación sostenible, vigilada Superservicios. ¿Qué tal, respetadas y respetados televidentes de www.monteriaradio38grados.com, Periscope, Twitter, Facebook, Instagram? Soy Toño Sánchez Jr. y aquí se inicia Periodismo Actual, programa de análisis, de opinión y de interpretación. A todas las personas que nos regalan estos minutos, absolutamente toda nuestra gratitud para con ustedes. Que ese Dios que ustedes conocen, como lo quieran llamar, que la vida, que el universo, que el cosmos le retribuyan esa generosidad de su tiempo para con nosotros, con todo tipo de regalos, de bendiciones y de milagros. Y les recuerdo que los milagros existen. En este preciso instante deben de estar aconteciendo muchos de ellos. Y que esos regalos, esas bendiciones y esos milagros para ustedes y los suyos sean en salud, en gozo, en alegría, en prosperidad de todo tipo, en abundancia de todo tipo, en riqueza de todo tipo, que fluya hacia ustedes, usted hacia los demás, en disciplina, en perseverancia, en fuerza, en solidaridad, en misericordia, en belleza, en armonía y lo más importante, en sueños, sueños en grande. Usted no le complica la vida ni a ese Dios, ni a la misma vida, ni al universo, ni al cosmos cuando sueña en grande. Somos nosotros quienes nos enredamos con que dejamos que nos controle acá. Por eso nunca me cansaré cada mañana de hacerle esta afectuosa recomendación de convertirse en ese férreo celador, en esa férrea celadora de esos pensamientos. Pueden venir los que quieran, pero es que usted tiene todas las herramientas para cambiarlos. Y es tan sencillo, pero nosotros lo hacemos difícil. Y es simplemente estar conscientes, vigilantes de ellos. ¿Para qué? Para reenfocarlos, redireccionarlos y llevarlos allí, a esa dirección que usted quiere seguir para lograr y para caminar hacia sus sueños y construir ese hilo conductor, ojalá irrompible, entre todos esos deseos, esos sueños, ese ímpetu, lo que piensa, dice y hace en busca de ellos. ¿Que va a ser difícil? Claro que sí. ¿Que nos vamos a caer? También es verdad. ¿Que nos van a hacer zancadilla? Eso aún es más verdad. Y que nosotros mismos a veces nos vamos a autosabotear, es muy cierto. Pero nos paramos, nos sacudimos los hombros, y hay que echar unas lágrimas, se echan, nos enjuagamos bien la cara y seguimos persiguiendo esos sueños. Lo que digan los demás no va a impedir que usted lo logre, ni va a definir quién es usted. Usted que lo define, muchos regalos que están dentro de usted, que se los dio la vida, el universo, Dios, a cambio de nada.
Y algunos de ellos son su coraje, su valentía, su fuerza de voluntad, su disciplina, su actitud. Y esos mismos sueños que tiene en su corazón y en su mente son los que van a definir quién es usted. Y muchas otras cosas que usted tiene van a definir lo grande que va a ser usted. No los demás, que aúllen, griten, digan lo que quieran. Y no viva esa vida de complacencia, de estar buscando siempre no ser usted para que lo acepten los demás. No, eso es una vida miserable. Buscar siempre que los demás sean los que estén bien a costa de su salud mental, de su salud emocional y de su salud espiritual. No, eso no. Bajo ninguna circunstancia. Ámese usted, quiérase usted, tolérese usted, no se juzgue, llénese de excesiva autoestima, llénese de gratitud y verá a ver cómo va a fluir todo eso para los demás, incluidas todas esas personas que ni se lo merecerían. Y corra su carrera, disfrute donde está. Aunque usted no lo crea, hay muchas personas que quisieran estar donde usted está. Por eso, llénese de excesiva gratitud. Les recuerdo que hoy es miércoles 14 de julio del año 2021. El IDEAM pronostica para hoy en Montería cielo parcialmente nublado, temperatura máxima de 34 grados centígrados, temperatura mínima de 24 y un 20% de probabilidad de lluvia, dice el IDEAM para el día de hoy. Miren, ahora que les cuento todo esto de lo que uno piensa, de qué uno está en la cabeza. Antes de pasar ahí, no me acordaba, aquí hay una... Capturé ayer una foto en una cuenta y miren esto. Bueno, la foto es esta. Es una foto, bueno, lo que pasa es que bueno, ahí el contraste de luz lo permite ver mejor. No es mía, están los créditos allí, pero está en mi cuenta de Instagram, en esta. Y dice, tu mente es tu casa. Y dice más abajo, llénala de cosas positivas. Acumula recuerdos bonitos. Usa pensamientos y frases motivadoras. Tú puedes. Ámate. Cuida el amor de quienes te aman. Alimenta la llama del amor que hay en ti. Ten un hobby y dedícale tiempo. Crea un cerco de protección emocional. Está un cerco allí. Y afuera del cerco están varios monstruos ahí, que uno que dice culpa, otro dice envidia, otro dice resentimiento, otro dice odio. Y es verdad, esto es tan sencillo. Lo que pasa es que ojalá eso se lo hubieran enseñado a uno más de pelado, pero miren ustedes. Entonces, ¿a qué voy con eso? Ahora, con esto del derbi de jonrones en la Serie Mundial en la Major League Baseball, que hacen a mitad de año, siempre en julio, hay una historia de vida bien interesante. Además, que ya en la portada de la revista de ESPN de deportes, por supuesto, fue este beisbolista, Trey Mancini. Entonces, miren todo lo que pasa. En marzo de 2020 le diagnostican cáncer de colon. Todo el procedimiento que hay que hacer, están divididas las opiniones con respecto a si avanza o no. En octubre termina su última quimioterapia de 2020. En abril de 2021 se presenta a los campos de entrenamiento de los Orioles. Y hace 2 días o 3 días estuvo en la final del derbi de jonrones de Grandes Ligas. Es un ejemplo de vida, un ejemplo para el deporte de lo que es la fuerza mental. La portada de la revista ESPN dice: el épico e histórico regreso más grande de un beisbolista a las Grandes Ligas. Y narran bueno, ahí está todos los pormenores. Pero ¿a qué voy yo? Les aseguro que esa persona, ese jugador de béisbol, podría haber sido de otra disciplina deportiva.
tenía que haber tenido una mentalidad enfocada en que me voy a recuperar, no me va a derrotar este cáncer, voy a salir bien de esa quimioterapia, voy a estar jugando nuevamente. Y eso que desencadenó todo lo que desencadena esto, ya esto está estudiado. Esto Toño Sánchez no le está inventando nada. La neuroplasticidad es una realidad. Que algunos no crean, ese es otro problema. Hay gente que sale el sol y piensa y dice que ese no es el sol. ¿Qué puede hacer uno? Y les aseguro que los pensamientos de Mancini no eran tráiganme una libreta que voy a hacer una carta de despedida, me voy a despedir de mi familia, de mis compañeros de equipo, qué lástima, soy de mala, pobrecito, la víctima pues, la autocompasión. No, estoy seguro que no fue así. Entonces ese es un ejemplo de vida, estoy seguro, porque los norteamericanos son muy dados a eso, porque ellos les encantan mucho esas vidas inspiradoras, esos ejemplos inspiradores para crear libros y biografías, y que después hacen que todos los niños y jóvenes, también los adultos lo hacen, pero más que todo lo llevan a que lo lean, que lean esas historias. Entonces quería compartir con ustedes este pedacito de esta entrada del programa con esto. Miren esto. Bueno, para las personas que tienen determinada edad. Hoy hace 38 años, la empresa Nintendo lanzó al mercado un cabeza dura, un cabeza de acero llamado Super Mario Bros. Ya saben ustedes a quién me estoy refiriendo. Bueno, ese era el Netflix de esa época que hacía trasnocharlo a uno, y uno nunca llegaba a ese castillo a rescatar a esa princesa. Y cuando estaba ya uno llegando, aparecía la nueva versión de Super Mario Bros. Y ya nadie quería jugar esa, sino la nueva. Y terminaba uno nunca rescatando a esa. Bueno, mucha gente sí lo hizo. Entonces, un dato anecdótico para recordar. Bueno, el programa de hoy quiero dedicarlo al tema de Cuba. Y quiero iniciar con este tweet de este gran escritor. Con todo afecto y con respeto, les recomiendo que se lean cualquiera de sus libros, pero en especial los de caballería, donde su protagonista es el capitán a la triste, Arturo Pérez Reverte. No creía necesario expresar lo evidente, pero me lo piden. Cuba es una dictadura, no una democracia, y quien defienda al régimen cubano, sea español o hispanoamericano, demuestra tener muchos intereses turbios, mucha ranciedad política y muy poca vergüenza. ¿Qué más puedo decir? Cipote tweet. Y ahí vamos. Bueno, yo no entiendo, o bueno, sí lo entiendo. Lo que no entiendo es hoy, a siglo XXI, una izquierda obsoleta, rancia, como dice Pérez Reverte, añeja, troglodita, defienda lo que está pasando en Cuba. Yo entiendo. Por eso ayer yo les decía que muchas veces para interpretar algo, para hacer una inferencia, un análisis, que puedan o no puedan ustedes estar de acuerdo con uno, y eso es correcto. Hombre, uno tiene que como tratar de irse a la época, a esos tiempos, y ver qué pasaba cuando esos barbudos, porque así le decían a los Castro Ruz, cuando entraron con todo su combo y se tomaron Cuba. No, era la época de la seguridad nacional, de la bipolaridad en el mundo, del enfrentamiento Rusia, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, en ese momento no era Rusia, su capital era Rusia, y Estados Unidos, los países de Occidente. Es cuando se crea el Pacto de Varsovia, que es el que defiende a los comunistas, y vienen estos y habían creado ya mucho antes la OTAN o la OTAN, y en fin. Entonces, ya te voy a hablar del embargo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa allí? ¿Qué sucede allí? Llega
una revolución. ¿Y para qué? En toda América Latina había una pandemia de izquierda, o sea, y era una pelea. No es que somos maoístas, no somos estalinistas, no, somos leninistas, somos marxistas-leninistas, somos solo marxistas. Miércoles, qué vaina tan enredada. Unos eran marxista-maoísta, una vaina toda extraña. Bueno, de lo más extraño de eso, cayó acá el EPL. Y fue una de las cosas más tenebrosas que ha podido tener en guerrilla Colombia. La FARC, porque en el tiempo se mantuvieron más. Y la gente tiene más recuerdo de todo lo malo. Y claro que fueron perversos. Pero más perversos en tan poco tiempo que estuvieron el EPL. Entonces hay toda esa fiebre, y al ver la revolución esa que triunfó en Cuba, miércoles, hubo como una... ¿Cómo es? Fue como un opio en el cual todo el mundo empezó a adormecerse allí. Hasta los grandes escritores empezaron a meterse allí y a opinar, y viajaban a Cuba y todo. Hasta el mismo Mario Vargas Llosa, que después toma distancia de eso. ¿Cuándo toman distancia todos estos literatos? Cuando el caso de un poeta apellido Padilla, el caso Padilla, un poeta famoso, y bueno, y se firma una gran carta, entonces Fidel Castro ya sabe, ya se orienta a todo mundo. Y ahí es donde nace, ya venía de la izquierda en Europa, pero es aquí donde nace la persecución de descrédito y las campañas de descrédito contra todo el que se metiera con la izquierda. O sea, la izquierda, la única arma que tenía era el descrédito, y le dio resultado, y le sigue dando resultado. Y es cuando todos esos pocos escritores empiezan a perseguirlos y todas esas cosas, y a hablar mal de ellos, y esas, bueno, campañas de descrédito, de acabar a la gente. Mire, no hay nada que acabe más rápido que una campaña de descrédito. Todo eso sucede. Pero que no, que Cuba, cuando escucha uno, en Cuba todo el mundo come. Bueno, comerán en los buenos hoteles, allá en Varadero, que el control lo tienen los europeos. ¿Se acuerdan cuando les decía que el rasero de los derechos humanos no es lo mismo? No es lo mismo para todo el mundo. Porque los países europeos y las grandes cadenas hoteleras, los Sofitel y... se me escapa ahora mismo la otra, las francesas y las españolas, son dueñas de casi todos los hoteles y todas las cadenas hoteleras, en especial los que están en Varadero. Y Cuba no es una dictadura. ¿Y por qué se hacen negocios con ellos? Lo que pasa es que a la gente se le ha olvidado que los Castros mataron a todos, absolutamente a todos los que los acompañaron en su lucha. Y solo quedaron ellos. Ahí está demostrado. O sea, eso está documentado. Dicen que hasta el mismo Che lo echaron para allá precisamente para que lo mataran, porque sabían que no iba a regresar. Y ese era otro cipote asesino. Yo no sé cuál es el placer orgásmico que siente esa gente cuando se pone una boina y una camiseta de la foto icónica del Che. Tipo que asesinaba a gente, y las mamás, mire, pero perdone la vida a mi hijo, al paredón. Ah, eso también es otra cosa que se les ha olvidado, el paredón. A todo mundo. ¿Dónde se hizo famoso el paredón? En Cuba. ¿Y qué era el paredón? Todo el que no estaba con el régimen o tenían dudas de esa persona, al paredón. ¿Y qué era? Fusilado. Entonces eso es el romanticismo de los Castro. Léanse el libro del escolta ese de los Castro, que falleció no hace mucho, y lo estaba buscando y no lo encuentro. Me imagino que alguien llegó o se prestó, que eso es una terrible práctica. No se sabe quién es peor, si el que lo presta o el que lo devuelve. Pero para mañana le tengo el libro y sé que lo voy a conseguir. Terrible. Terrible. Todo lo que hicieron. Se les olvida la crisis de los misiles en 1962 en octubre, donde iban a colocar unos misiles balísticos y Estados Unidos les hizo la cuarentena de los 40 días. Es una dictadura, una vil
cruel y despreciable dictadura. Así muchos románticos de acá, en especial los de la izquierda y el mamertismo, todavía sigan soñando con Fidel. Pero una cruel y despreciable dictadura, donde no hay libertades. Y donde la gente que va acá, que va allá, y por muchas personas que han ido, saben cómo se ha prostituido Cuba. Y me van a decir ahora que es el bloqueo el que los tiene prostituidos. Porque estoy seguro que todas las mujeres de Cuba no están prostituidas. Y sufren el mismo bloqueo. No. Ese es el problema de siempre buscar todo afuera. Todo está adentro. Y todo ha ocurrido dentro de Cuba. Sí. Muéstrenme el gran avance para la humanidad de Cuba. Y ha montado una guerra en el Congo. Mira, cipote, acto heroico, pues. Una guerra en el Congo. Financiar la guerrilla en Colombia y financiar muchos fusiles que entraron para el M-19 en un buque que se llamó el Carina y que Germán Castro Caicedo lo llevó a una excelente crónica y que nunca ha sido desmentido. ¿Por qué no le preguntan de ahora cuántos fusiles de esos quedaron de uno de los siniestros de los extremos de aquí? ¿Cuántos fusiles de esos quedaron? ¿Y con cuántos fusiles de esos que entraron por el Carina, por los ríos esos del sur de Colombia, han asesinado a colombianos? Así como le hicieron el seguimiento a aquellos fusiles de Rodríguez Gacha que entraron por San Bernardo del Viento, en Colombia, por acá por Córdoba, no, por el Golfo de Morrosquillo, pero llegaron a los lados por ahí de San Bernardo, Muñitos, por ahí. Y de esos fusiles, de esa referencia de fusiles, aparece el fusil con el que asesinan a Luis Carlos Galán Sarmiento. Lo que pasa es que usted no se nos olvida esa historia. Imagínense por dónde pasó el fusil que asesinó a Luis Carlos Galán Sarmiento. Por las costas de Córdoba y por municipios de Córdoba y por carreteras de Córdoba. O por pistas de Córdoba si salió por ahí. Ustedes van a decir ahora que lo que está pasando en Cuba no es represión lo que hizo la policía. Que Estados Unidos no puede meterse en eso. Bueno, ahora sí, Estados Unidos. Por supuesto, en 1868, en la independencia de Cuba, y viene el Congreso de los Estados Unidos para defender sus intereses en Cuba, se inventó una vaina que se llamó la enmienda, perdón por decir una vaina, se inventó la enmienda Platt. ¿Y qué fue la enmienda Platt? 2 artículos que con la ayuda del presidente de Cuba de ese momento meten a la Constitución cubana y que solo busca defender los intereses de Cuba. Eso de la enmienda Platt solo va hasta 1934. Pero ya Cuba sí había sido invadida por Estados Unidos varias veces. Y recuerden el buque ese que estalló ahí con España, la guerra con España. Bueno, pero para no irnos tan lejos. Sí, la influencia de Estados Unidos. El problema que tenemos, ustedes me han escuchado a mí criticar a Estados Unidos muchas veces, pero es que ese romanticismo que a veces tenemos para unas cosas y para otras no, y a veces no, esto no es con romanticismo. Yo admiro a los Estados Unidos cuando ellos dicen, cuando se dice que ellos lo que tienen son intereses. El día que Colombia aprenda a que esto de la diplomacia no es que el romanticismo y tomarnos una foto, entonces se murió el escritor tal y vamos y nos tomamos una foto y ponemos unas flores y no. Y con el otro presidente, no. Esas pendejadas no. Son intereses. ¿Cuáles son mis intereses? ¿Cuáles son los intereses de Estados Unidos en Colombia para yo equiparar mis intereses para discutirlos con ellos? Aquí un paréntesis. ¿Por qué Estados Unidos sí le devuelve extraditados y capturados por narcotráfico a México? Y dice, no, nos abstenemos de investigarlo. Sí, da el escándalo, pero no importa. ¿Pero por qué lo hace? Porque sabe que tienen intereses, tienen una frontera de no sé cuántos miles de kilómetros y que saben que si
pierden el control de eso, le inundan de todo tipo de drogas su país. Que el interés es el narcotráfico. Bueno, es el interés. ¿Y ustedes qué creen? Que el interés en Colombia con Estados Unidos es el café. Es el narcotráfico también. Y su posición geopolítica. Más nada. Ahí cierro ese paréntesis y les digo, bueno, ¿y Estados Unidos qué estaba defendiendo en Cuba? Sus intereses. Que Estados Unidos vino después y convirtió a Cuba en su balneario. Es cierto. Pero yo nunca vi a los cubanos protestando por eso. ¿Qué es el punto? Hombre, que empiezan todos esos movimientos de izquierda y que Estados Unidos se equivoca cuando da el guiño o cuando escoge al dictador de turno que va a poner. ¿Y a quién puso? A un sargento de la policía de Cuba llamado Fulgencio Batista. Paralelo a eso, ¿qué pasaba? Estados Unidos empezó a perseguir a todos los mafiosos italianos y todos los mafiosos italianos se fueron para Cuba. Meyer Lansky, Frank Costello, todo ese poco de gente. Y allá fue donde empezaron a montar todos esos casinos. Fidel Castro, cuando llega y se toma la isla, alcanza a negociar con Meyer Lansky. Simplemente que cuando él ya pelea con Estados Unidos, porque eso sí hay que decirlo, él cuando va y visita Estados Unidos ya como presidente de Cuba, él todavía no se ha declarado comunista. Entonces allá le hacen unos desaires y esas cosas. No sé, ahí sí no hay no se sabe qué pasa en ese momento y ya más adelante él sí se declara comunista. Pero Estados Unidos siempre se sintió ofendido de eso. Y yo vengo y pregunto, tú como país, que eres un imperio y que tienes una isla que se le acaba de tomar el comunismo a 90 millas náuticas de la capital del sol, Florida, tú no vas a defender esos intereses. El cómo los defiendas, esa es otra discusión. Aquí entra otro paréntesis. Yo recuerdo un grupo de colombianos que fueron a hablar con Vivanco, no me acuerdo el nombre ahora mismo, el de Human Rights Watch, en Washington. Y llegó un momento en que el tipo les dijo, un chileno, Miguel Vivanco creo que, bueno, Vivanco, a mí no me interesa cómo se matan los colombianos. A mí lo que me interesa es que aquí hay unas reglas de derecho internacional humanitario que tienen que respetar. Si se quieren matar toda la vida, mátense. Pero hay unas reglas. Ustedes dirán, o sea, la persona que estuvo en esa reunión está viva todavía. Y vino, o sea, sorprendida de eso. Y es que eso es verdad. El derecho internacional humanitario se llama como el derecho de la guerra. Te vas a matar, pero aquí están estas reglas para que te mates. Y vas a respetar a la población civil, que fue lo que nunca se hizo en Colombia. Cierro nuevamente ese paréntesis. Entonces, el cómo defendió Estados Unidos los intereses con Cuba es otra cosa. Que se equivocó políticamente también es verdad. Pero eso no empaña la realidad de que Cuba, por muchísimas décadas, estuvo en manos de uno de los más crueles regímenes dictatoriales del hemisferio y del mundo. Ante eso no hay ninguna duda. Ahora, el embargo de Estados Unidos. Bueno, Estados Unidos, volvemos a los intereses. Entre sus intereses, para defenderse y poder presionar al régimen cubano, le hizo unos embargos, y ahí sí vino otra ley que no me acuerdo, esa tiene un nombre, Helms-Burton, que es el bloqueo ese que tienen. Y no se les olvide que Rusia, la antigua Unión Soviética socialista, cae en debacle
por todos los bloqueos y por todo el movimiento económico que hubo y por el problema que hubo en Afganistán en los 80. Pero bueno, eso es otra discusión. Pero era una manera de tener presionado. Y para terminar, en la crisis esa de los misiles, en 1962, por debajo de la mesa se negociaron dos cosas. Rusia, que tenía en ese momento de presidente a Nikita Khrushchev, retiraba los misiles. Pero Estados Unidos se comprometía a desactivar los misiles que tenía en Turquía. Los misiles sí siguieron en Turquía, pero no eran operativos. Una manera de disuadir. Y lo segundo, que se comprometía a no invadir Cuba. ¿Y cuál fue la única arma que le quedó? El bloqueo. Y ahora entonces Estados Unidos son los culpables de los tantos años de dictadura en Cuba. Vamos a discutirlo bien. Vamos con argumentos lógicos. Lo digo y lo reitero. Todo lo que dije puedo estar equivocado. Pero yo tengo claro qué diferencia hay entre un cruel dictador y un gobierno demócrata. Y que ese presidente demócrata sea mediocre, sea malo, eso es otra cosa. Y hay una diferencia del cielo a la tierra entre un inepto presidente elegido democráticamente y un sátrapa como los Castro en Cuba. Hemos llegado al final de nuestro programa. Mil gracias por haber estado con nosotros. Todo está bien, mi alma está en paz. No despido el programa como siempre porque me les he robado muchos minutos más. Muchas gracias. En GESELCA hay una fuerza muy poderosa que nos mueve a creer que todo es posible. Es la energía que viene de los corazones de la gente que como nosotros enfrenta grandes desafíos para alcanzar sus sueños. GESELCA, energía que construye futuro. Cerro Matoso lidera el fortalecimiento cultural de los habitantes vecinos a la operación minera. El proyecto involucra a niños y jóvenes en actividades artísticas y artesanales propias de los orígenes indígenas o afrodescendientes. Luis Joaquín Rojas, gobernador indígena Cabildo Centroamérica. Esto es muy importante porque nuestras tradiciones, nuestras costumbres siguen fortaleciéndose. Han venido nuestros hermanos indígenas alrededor, están muy motivados. Pienso que con Cerro Matoso, hemos tenido un buen diálogo últimamente. Él siempre muestra como que fortalezcamos nuestra cultura. La estrategia está diseñada para rescatar los valores culturales ancestrales de estas comunidades. Cerro Matoso, aliado en el Alto San Jorge. La Cámara de Comercio de Montería lo invita a conquistar nuevos mercados y a hallar clientes potenciales. Renueve su registro mercantil, turístico, entidades sin ánimo de lucro y proponentes. Evite sanciones. Ser legal paga. Mayores informes, calle 28, número 461, PBX 781-9292, www.ccmonteria.org.co. Cámara de Comercio de Montería para Córdoba. Apoyamos la cultura empresarial de la región. En URRA, operamos y administramos de forma sostenible la central hidroeléctrica. Invertimos en el manejo responsable del recurso íctico y pesquero del embalse, restauración de bosques, conservación de flora y fauna, programas voluntarios de salud, apoyo a proyectos productivos de comunidades vecinas y en la consolidación del ecoturismo en el Alto Sinú. URRA, generación sostenible, vigilada Superservicios.